Entonces, si Él es el dueño de los tiempos, Él ha sido el dueño de nuestro pasado, nuestro presente, y es el dueño de nuestro futuro, ¿no? El tiempo en nuestra vida se define en esas tres etapas: pasado, presente y ¿qué? Y futuro. Pero hoy vamos a tocar uno de los tiempos, amén. ¿Cuál es, pastor? Nuestro futuro. Si Dios es el dueño de nuestro presente, también ese es el dueño de nuestro ¿qué? De nuestro futuro. Mira que está a tu lado, entonces ¿de qué te preocupas? ¿Puedes subir un poquito? Poquito, quitarle un poco de grave. Sí. Ok. Cuando nosotros vemos al Dios en nuestra vida, nuestro futuro para muchos de nosotros es un misterio, ¿verdad? Porque no lo conocemos y no sabemos hacia dónde ¿qué? Vamos. Mira, el pueblo de Israel sabía hacia dónde iba y ni aún así confió. Jesús, el Señor les dijo: los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Ahí estaba la promesa. ¿Y sabían a dónde qué? ¿A dónde iban? Lo que no sabían era lo que les iba a costar llegar allá. Amén. Pero había una promesa de un futuro de gloria, amén. Y el Señor está diciendo, nos dice en nuestra vida: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Alfa y omega es, todos conocemos como el principio y el qué y el fin, pero realmente alfa y omega es el sin principio y el sin fin, ¿no? Porque Dios permanece para siempre, es eterno, ¿no? ¿Estás aquí? Sí. Pero vamos a Hebreos capítulo 13. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Queremos escuchar tu voz esta noche. Padre, si aún alguien viene en camino, ábrele el paso para que llegue a recibir tu palabra. A los que tienes predestinados, Señor, para que este mensaje llegue a sus vidas, Señor, hoy lo ponemos en tus manos. Que seas tú, Espíritu Santo, el que tome el control de mi vida, mis labios, Señor. Úngelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, Padre. Amén. ¿Y qué? Amén. Y amén. Ok. El capítulo 13 de Hebreos, en el verso 8, dice la palabra: Jesucristo es el ¿qué? El mismo. Ayer, hoy y por los ¿qué? Está hablando que tenemos un Dios que tiene tres tiempos, amén. Es el mismo antes, el mismo ahora y el mismo por los siglos de los ¿qué? De los siglos. Él no cambia, digo amigo, Él no cambia. Él no cambia. En Él no hay variación. En Él no hay variación. Amén. Bueno, de ahí llévame a Hebreos capítulo 11, verso 10. Muchos dicen que el futuro es incierto, ¿verdad? Y la vida es una ruleta y es un juego de azar y es algo que no tenemos seguro. Pueden pasar mil cosas, pero la palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los ¿qué? De los siglos. Amén. Amén. Dice la palabra, hablando de Abraham. ¿Es aquí? Sí, amén. Ya que está a tu lado, Dios Dios es el arquitecto del universo. es el arquitecto del universo. Dios tiene un plan. Y Él tiene un plan. Dentro de ese plan están sus promesas, ¿no? Y dentro de sus promesas es para no darnos maldición, sino bendición, ¿no? No darnos tristeza, sino darnos ¿qué? Gozo. Ok, ahí hablando de Abraham en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, el autor de esa carta comienza hablando de Abraham y dice en el verso
Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ¿qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, o herederos de la misma ¿qué? Promesa. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Entonces el Dios de nuestra vida nos dice: yo soy el arquitecto de ella, yo sé los planes que tengo para ti, y esos planes son de bien y no de mal. Entonces tenemos que tener nuestra confianza plena en lo que Dios va a hacer. Nuestro futuro no tiene por qué preocuparnos, porque está en las manos ¿de quién? De Dios. De Dios. Lo que estamos viviendo, Dios nos hablaba el domingo, debemos de dejar de poner nuestra mirada en lo malo que está pasando y comenzar a poner nuestra mirada en las promesas ¿de quién? De Dios. Un arquitecto, cuando ve un terreno, él no ve el terreno. Él ve la oportunidad de hacer una gran ¿qué? Construcción, y va a tomar el área que tenga de terreno para levantar la estructura que a él se imagine. Amén. Dios tiene un plan para nuestras vidas, amor. Y ese plan está marcado. Dice que esos pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de ¿qué? Y no de mal. Mira, es impresionante. Tú vienes por el segundo piso y ves las estructuras que hay hechas. De hecho, mi esposa ve un edificio cada que pasamos y dice: no, hombre, yo de loca me voy a subir a vivir hasta ese lugar. Porque pareciera que no tiene una solidez y que no aguantaría nada más. Pero el arquitecto que diseñó ese edificio previó todo. Hay algunos que no, pero hay unos que prevén ¿qué? Todo. Desde la cimentación están imaginando que si va a haber un temblor de tanta magnitud, pues tienen que aguantar el movimiento, los cimientos, amor. Ya que está a tu lado, Dios sabe. Dios sabe. El material El material que está poniendo en tu vida. está poniendo en tu vida. Y Él sabe de qué estamos hechos, amor. Sabe qué capacidad tenemos de soportar. Y no nos va a poner un peso mayor que el que podamos soportar, amor. Él lo sabe, hermano. O sea que lo que estamos viviendo no nos puede sobrepasar, porque Dios sabe hasta dónde ¿qué? Aguantas. Y si Él lo permite es porque sabe que lo vas a lograr y porque sabe que vas a salir vencedor del proceso, hermano. Amén. Él lo permite. ¿Por qué Dios metió a Israel al desierto? Porque Él sabía que estaban capacitados para recibir ese proceso, hermano. Prueba de ello es que lo aguantaron ¿cuántos años? 40. ¿Estaban capacitados? ¿Estaban hechos para ese proceso? Sí. Prueba de ello que duraron ¿cuántos años? 40. Pero no avanzaron. Tenían la resistencia, tenían la capacidad, pero no ¿qué? No avanzaron. Porque su necedad, su poner sus ojos en las cosas malas, no les dejó avanzar, hermano. Quedaron limitados. ¿Sí estás aquí? Amén. Amén. Mira que está a tu lado, pon atención. Pon atención. Porque Dios te va a hablar. Porque Dios te va a hablar. Dice el verso 10 de ese capítulo que estamos leyendo. Si leemos ese verso, nos podemos dar cuenta que Abraham sabía quién tenía sus manos. ¿En las manos de quién qué? Estaba. Si nosotros podemos entender que nuestro futuro Dios lo va a construir, ahí lo dice, porque Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
¿Y constructor es quién? Dios. Dios. Abraham no estaba esperando y anhelando recibir en este mundo. Él sabía que en las manos de Dios él tenía un futuro glorioso, también en los cielos, hombre. Sabía que era lo que le esperaba, man. Dile que está a tu lado, tú debes de saber Debes de saber lo que te está esperando. lo que te está esperando. Y no es maldición, Y no es maldición. es bendición. Es bendición. No es tristeza, dile que está a tu lado, no es tristeza. No es tristeza. Es gozo, Es gozo. es victoria. Sí, Porque Jesús por eso lo dijo, porque en mí son más que ¿qué? Vencedores. Está hablando de un futuro glorioso. Y está diciendo que si nosotros estamos en Él, tenemos el futuro garantizado en victoria, amado. Así que permitamos que Dios nos lleve por el camino donde Él nos quiere llevar. Pero nosotros también tenemos que, decía su palabra hace unos cultos, creo que fue el martes cuando Dios nos hablaba, tienes que transicionar. Tienes que salir del estado donde ¿qué? Donde estás. No te puedes mantener en el mismo estado. Israel no podía mantenerse en el mismo estado y Dios por eso quería cambiar su mente, quería cambiar sus hábitos, quería cambiarlo todo porque Él los quería llevar a un futuro glorioso. Y Él les dijo que si ellos no sacaban a los extranjeros de en medio de ellos, entonces los extranjeros iban a ser como agujas a sus costados. Si nosotros vamos a la palabra, los extranjeros que hablan, el eteo, el jebuseo, el ferveseo y todos esos feos, tienen un significado espiritual, amor. Y Dios estaba hablando de situaciones de pecado, de vicios que había en ellos, de cosas que les iban a estorbar cuando ellos entraran a esa tierra. ¿De qué va a servir si Dios te bendice si no has cambiado hábitos? Si no has cambiado cosas en ti, amado. Tú mismo con las mismas cosas que hacías vas a derribar lo que Él te pueda dar. Pero Dios es un Dios de amor y es el Padre perfecto y Él no nos va a dar algo que no estemos capacitados para recibirlo. Y por eso nos dejó la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo reclamó herencia, amado. No era el tiempo. No tenía la capacidad, no tenía la madurez. ¿Y qué hizo con la herencia? La derrochó. ¿Y cómo terminó? Mal. ¿Qué pasa si Dios nos bendice antes de tiempo, man? Antes de recibir una transformación. Vamos a terminar derrochando las cosas, ¿no? Él tiene un plan divino y dentro de ese plan divino que Él tiene para nosotros, ese plano que tiene de construir nuestra vida de excelencia, en ese plan van situaciones que hay que quitar. Un arquitecto no llega y dice, ok, de aquí comiencen a levantar. No. Primero revisan la tierra donde van a ¿qué? A construir. Una vez que revisaron la tierra, entonces piensan y ven y prevén qué tipo de material van a necesitar para el tipo de suelo donde van a ¿qué? A construir. Dependiendo de lo que vayan a construir, también va a ser el tamaño y la profundidad de los cimientos que ese edificio va a llevar. Eso significa que del tamaño del llamado, del tamaño de lo que Él tenga para nosotros, es la cimentación que Él va a poner en nuestras vidas, amado. Y eso es dentro del proceso. Porque Él sabe que si nosotros no somos formados, no somos equipados para tener la capacidad de soportar el peso que Él quiere poner sobre nosotros, nos vamos a quebrar, amado. Pero Él sabe hasta dónde soportamos. Mira, yo doy gracias a Dios por lo que Dios hizo en mi vida a través del proceso. Porque ahora a estas alturas me doy cuenta de qué sirvió todos esos años que estuve sentado, recibiendo regaños, correcciones y todo lo que necesitaba en mi vida. Formación que el Señor permitió a través de mi autoridad
poner en mi vida y en la vida de mi esposa. Yo sé que ella también puede dar testimonio. Ahora sé el por qué Dios nos estaba formando de esa manera, ¿no? Y si esa formación no la hubiéramos recibido nosotros, no hubiéramos soportado lo que ha sucedido en nuestras vidas. Por eso, dile al que está a tu lado, no te canses. Porque Dios te está trabajando y te está trabajando y está cimentando tu vida en la roca que es Cristo. Tenemos que construir nuestra vida en Él. ¿Sí estás aquí? Sí. Amén. Dice la palabra de Génesis, en Génesis capítulo 12. Mira, para que nuestro futuro pueda construirse, hermano, confiadamente, debemos de confiar plenamente en su palabra. Y confiar plenamente en su palabra, eso habla de confiar en sus promesas. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, en el verso 1, dice la palabra que le había dicho el Señor: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Verso siguiente dice: y haré de ti. ¿En qué tiempo le estaba hablando Dios a Abraham ayer? ¿De qué le estaba hablando Dios a Abraham en esos versos? De los planes que él tenía. ¿Para quién? Para él. Estaba hablando acerca de su futuro. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Pero para que ese futuro venga a tu vida, no necesitas salir de aquí. Porque cuando dio esa palabra, Abraham aún vivía en Ur de los Caldeos, ¿no? Aún era su familia, eran idólatras, adoraban a los astros. Y Dios le dijo: dentro de mis planes no están aquí. Yo tengo un plan para quién, para tu vida. Tengo un futuro glorioso para ti, Abraham. ¿Y qué le dice? Haré de ti una gran ¿qué? Nación. ¿Y qué más le promete el Señor? Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. ¿Y serás qué? Bendición. Ahí está el futuro. Pero dentro de los planes de Dios le dice: pero sal. ¿De dónde? De tu tierra y de tu qué? Y de tu parentela. A la tierra que yo te mostraré. Y si tú obedeces mi palabra, confías en lo que te estoy diciendo, haré de ti una ¿qué? Una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Qué más? A los que te bendijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la ¿qué? No manches, qué futuro glorioso le dijo el Señor a Abraham. ¿Será que esa promesa no la podemos tomar para nosotros? ¿Será que dentro de las promesas que Dios tiene para nuestra vida no hay algo glorioso, no? Cuando Él le dijo que Él los había escogido, Él nos ha dicho que nos ha escogido, que nos ha hecho una nación que santa, un real sacerdocio, una gran nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? Diga que está a tu lado, de un pasado a un futuro glorioso. De un pasado oscuro, de un pasado de dolor, de un pasado de tristeza, de un pasado sin Dios a un presente con Dios, para bendecirnos y para darnos todo lo que Él tiene para nuestra vida. Dice el apóstol Pedro: por tal nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Pero ¿sabes esas bendiciones por qué vienen?
por el conocimiento de la palabra de Dios. Mira que está a tu lado. ¿Crees que para Abraham habría sido fácil dejar su ciudad? Para Abraham habrá sido fácil dejar su ciudad. O sea, Dios le dijo, tengo un futuro glorioso, pero tienes que salir de ahí. Mira que está a tu lado. Dios tiene un futuro glorioso, pero tienes que hacer cambios. Dios le dio un futuro glorioso y se lo dijo, amado. Pero también le dijo, tienes que hacer ¿qué? Cambios. Le dijo, sal de tu tierra y de tu ¿qué? A la tierra que yo te ¿qué? No le dijo a dónde ir. Solo dijo a donde yo te ¿qué? Te mostraré. Y dice el verso, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer. ¿Y a quién? Desde ahí comenzó la toma. ¿Cuál era la indicación? Que dejara su parentela y se llevó al otro, hermano. Y dice, y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir de ¿a dónde? Y a tierra de Canaán, ¿qué? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la ¿qué? ¿En dónde comenzó todo? En la bendición. ¿Te das cuenta? ¿En dónde comenzó todo? En la bendición. ¿A dónde regresó Israel? ¿A dónde Dios la quería llevar? Y el Eteo ya estaba ahí, amado. Pero Dios permitió todo ese tiempo para preparar un lugar para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Porque la promesa fue, y habitarás en casas que tú no construiste. Comerás de vides que tú no ¿qué? Plantaste. Dios está hablando de una bendición en la cual nosotros vamos a disfrutar de cosas. Vamos a disfrutar de cosas que Él tiene preparadas. ¿Sí estás aquí? Amén. Y el que está a tu lado, Abraham tenía una promesa, pero tuvo que tomar una decisión. Y hay gente que Dios ha estado esperando a que tomen una decisión, ¿no? Y no lo han hecho. Sí, y no lo han hecho. ¿Cuántos ya se cansaron de la situación en la que están viviendo? Hola. ¿Necesitas tomar decisiones? ¿Decisiones de qué, pastor? ¿De hacer cambios? ¿De hacer qué? Cambios. ¿Qué cambio tenía que hacer Abraham? Dejar de ser un idólatra y comenzarse a dejar guiar ¿por quién? Por Dios. ¿Cuántos no hemos visto las promesas de Dios en nuestras vidas? Algunos no, amado. Y no ha sido porque Dios no las quiera dar o no estén ahí. Mira, a Abraham se le atrasó la promesa en un buen tiempo hasta que se llevó a su padre Taré también. Y hasta que su padre Taré no murió, entonces comenzamos de nuevo, dijo el Señor. Mientras que tú no entiendas, aquí nos sentamos. Y hasta que se murió su padre Taré, entonces comenzó a avanzar Abraham, ¿no? Porque la indicación de Dios fue: sal de tu tierra y de tu ¿qué? Y de tu parentela. Mira, ¿cuántos creemos en su palabra? Amén. Entonces, si Él dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, entonces significa que Él no cambia. Y que su promesa sigue vigente ¿hasta qué? Hasta ahora. Y seguirá vigente por los siglos de los ¿qué? De los siglos.
Las promesas de Él son el sí y el amén ¿de qué? De Dios. Así que, amados, necesitamos que creer en lo que Dios nos está diciendo, hermano. Se me acercaba a mí una hermana hace unos cultos allá en Izcalli y me decía, pastor, que yo le dije, hija, pues que necesitas obedecer la instrucción. Vienes, pides el consejo, pero haces lo que tú crees, lo que tú piensas. ¿Cómo puede cambiar la vida de alguien cuando Dios da una instrucción y no se obedece, hermano? Abraham se complicó el asunto por no obedecer una indicación de quién, de Dios. Jonás complicó su vida al punto que tuvo que morir, hermano, por no acatar una instrucción de quién, de Dios. Diga que está a tu lado, ¿hasta qué punto quieres llegar para obedecer la instrucción de Dios? ¿Cuántos decimos, sí, amamos a Dios, pero cuántos obedecemos lo que Dios nos habla? Porque amar a Dios es obedecer lo que Él nos indica. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Te voy a dejar una misión. Sí, Señor, te amo. Ah, ok, apacienta mis ¿qué? Mis ovejas. ¿De qué manera lo iba a amar Pedro al Señor? Obedeciendo su ¿qué? Su instrucción. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero no obedecen nada, man. Y amar a Dios no es solo decirlo, sino demostrárselo. A través de nuestra obediencia, a través de recibir la instrucción y ponerla, ¿por qué? Por obra. Si nosotros vemos en Génesis, Abraham se complicó la existencia, amado. Le dijo el Señor, mira, Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta ¿qué? Fíjate, ¿dónde estaba parado Abraham? En la promesa. Abraham en ese momento estaba en Canaán, amado. Y el Señor le dijo, la tierra donde estás parado, ¿a quién se la voy a entregar? A tu descendencia. ¿En qué tiempo le estaba hablando el Señor ahí? Futuro. Y le dice, ¿y qué hizo ahí Abraham? Edificó ahí un altar a Jehová, quien le había ¿qué? Aparecido. Verso 8 dice su palabra. Luego que pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, tendiendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de ¿quién? De Jehová. Verso siguiente. Y Abraham partió de ahí, caminando y llegando hacia el Negev. Verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, que ahora conozco que eres mujer de hermoso ¿qué? Mira, él empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Y se comenzó a complicar la ¿qué? Existencia. ¿Sabes por qué muchos de nosotros luego estamos en algunas situaciones bien tremendas? Porque hacemos cosas que creemos que están bien. Pero la misma palabra dice que nosotros no seamos sabios en nuestra propia ¿qué? Prudencia. Abraham comenzó a caminar y a hacer cosas que él no debía de hacer, porque lo primero que no hizo fue obedecer la voz de ¿quién? De Dios. Y el no obedecer la voz de Dios lo hizo que se desviara del propósito. Dios le vuelve a dar una promesa después, te daré a ti una descendencia. Te voy a dar un heredero, de ahí van a ser esa nación que será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Esperó en la palabra? No. ¿Y qué hizo? Complicar más el asunto.
¿A cuántos de aquí Dios nos ha dado una palabra? Confiemos en ella. ¿Y esperemos en qué? En ella. No hagamos cosas que provoquen dolor a nuestra vida por no esperar la promesa, amado. Dios tiene nuestro futuro en sus manos. A Abraham se lo dijo: tu futuro está en mis ¿qué? En mis manos. Mira, daré de ti una nación ¿qué? Grande. Y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la ¿qué? De la tierra. Y serás bendición, le dijo. Estaba diciéndole a Abraham: ¿sabes qué? En tu futuro, ¿sabes cómo estás? Bendecido. ¿Cómo los veo yo a cada uno de ustedes en su futuro? Bendecidos. Porque Dios nos quiere bendecir. Y dentro de sus planes está eso: bendecirnos. Él no nos ve de aquí a unos años en derrota, hermano. ¿O sí? No. Porque Él dice que Él mismo nos lleva de una gloria, pero también de una victoria. Entonces significa de batalla en batalla. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? ¿Cuántos tienen una promesa en sus vidas? Mira, las promesas de Dios no son chiquitas, ni pequeñas, ni miserables, ni mucho menos mediocres, son grandes, dice Pedro, preciosas y grandísimas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y ¿qué? Y grandísimas. Porque cuando Dios da, cuando Dios bendice, bendice, no hace como que bendice, hermano. Bendice. ¿Qué le dijo a Israel? Derramaré bendición sobre ti hasta que sobre y ¿qué? Y abunde. Ese es nuestro Dios, amado. Mira, dice su palabra en el Génesis, pero en el verso 2. ¿De qué promesa Dios está hablando ahí a Abraham? Mira, la promesa era: haré de ti una nación ¿qué? Grande. ¿Abraham tenía hijos? Ahí estaba el problema, ¿no? Pero tuvo que creer. ¿Qué desesperó a Abraham y lo hizo cometer errores? Que no tenía ¿qué? Descendencia, pero Dios en su tiempo, fíjate, en su tiempo descendió un ángel y le prometió que su mujer daría a luz ¿qué? Un hijo. Di conmigo: porque dentro de la promesa y dentro del futuro que Dios tenía planeado para Abraham, estaba Isaac. Pero dile al que está a tu lado: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios sabía el tiempo exacto del nacimiento de ¿quién? De Isaac. Y Dios sabe el tiempo exacto de tu bendición. ¿Y cuándo es eso, pastor? Cuando estés listo. ¿Cuándo es eso? Cuando estés ¿qué? Listo para recibirla. ¿Será que no van a llegar? Claro que llegan, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Sí, amén? Sí, amén. Dile al que está a tu lado: Él es tu arquitecto. Él es tu arquitecto. Ya tiene el plano, amado. Y dice que el que comenzó la buena obra en ti, Él mismo la va a ¿qué? A perfeccionar, la va a terminar. Él es el principio y el fin. Él conoce cuál es tu final, amado.
Aquí Dios no lo habló acerca de Sansón. ¿Cuál era el final glorioso que Dios tenía para él, amado? Que fuera el libertador de qué? De Israel. Pero ¿cómo terminó su historia? Así no debería de haber terminado la historia de quién? De Sansón, amado. Porque Dios ya había planeado un qué? Un futuro glorioso para él. Pero ¿quién se salió del propósito? Porque no le importó la promesa de quién? De Dios. ¿A cuántos nos importa la promesa de Dios? Dios nos hablaba el domingo y nos decía, enfócate. Mira que está a tu lado, enfócate. Porque en la promesa de Dios está tu futuro. ¿Puedes darle un aplauso? Mira, di conmigo, mi futuro no está en mis pensamientos, ni en mis anhelos. Mi futuro está dentro de la promesa de Dios. ¿Dónde? Dentro de la promesa de quién? De Dios. Fuera de eso es todo lo contrario. Esos son tus planes, no los de quién. No los de Dios. Porque mis pensamientos no son tus qué? Tus pensamientos. Ni mis caminos son tus qué. Él tiene un plan. Señor, pero yo le quiero poner cemento tolteca. No, yo dije que iba a ser Cemex. Y si tú le quieres poner cemento tolteca, se te puede caer el asunto. Es por dar un ejemplo. Señores, que yo veo más bonito que esta columna se haga así, dice el Señor. Si tú la pones así, ¿bajo tu qué? Aquí hay un centro comercial pasando Perisur que se cayó. Ahí alguien cometió un qué? Un error. Y el error pudo haber estado de que no metieron el material adecuado. A alguien se le ocurrió decir, nos ahorramos unos pesos y nos los quedamos y le metemos un material que nos están vendiendo que mira acá está más barato. ¿Y qué sucedió? Se cayó. Y conmigo, porque alguien pensó. Porque alguien no siguió la instrucción. ¿Por qué se cayó eso? Porque alguien no siguió la qué? Alguien metió ahí su mano en donde no debería haber metido la qué? La mano, si no hubiera obedecido a la instrucción. Porque si ese edificio ya estaba diseñado para aguantar, hermano. Pero con los materiales adecuados para el diseño. Por eso cuando su palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, está diciendo, hey, aquí el que sabe tu futuro soy yo. Y si tú lo quieres cambiar, pues entonces haz lo que tú creas. Pero dentro de lo que tú creas, ahí yo no voy. Ahí ya no va Dios, amado. ¿Qué le oraba a Moisés siempre a Dios? Que él fuera con ellos. Porque si Dios iba con ellos, entonces significaba que iban dentro de sus ¿qué? De sus planes. ¿Sabes cómo era la guianza del pueblo de Israel en aquel tiempo? La nube era la que los guiaba. Si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Si la nube avanzaba, avanzaba el pueblo. ¿Por qué Dios lo mostró así? Porque Él conocía los tiempos. Y había ocasiones donde Israel apenas iban acampando. Estaban montando tiendas, el tabernáculo, todo, y de repente se comenzaba a mover la nube. Y otra vez, a quitar todo y avanzar.
Porque Él está conmigo, Él es el dueño de los tiempos. Es que Mira, hay veces que nosotros queremos salir, ya quiero salir de aquí, y de repente vienen unos 2, 3 días de paz y de nuevo otra vez. Dice, Señor, pero si ya me había sacado, dice, no, pues un respiro nada más. ¿El proceso qué? Sí. ¿Cómo era de desesperado el pueblo de Israel? Tenían sed. Y de repente ven el agua y le dice Moisés, ¡ey, espérense! Les valió gorro lo que les dijo que. Y cuando van llegando las aguas, toman las aguas y las aguas eran amargas. Por no esperar los tiempos de quién. De Dios. ¿Cuántos les está hablando papá de eso? Amén. Mira. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 2. Diga que está a tu lado, debemos tomarnos de las promesas y hacerlas nuestras. debemos tomarnos de las promesas y hacerlas nuestras. Mira, si nosotros nos apropiamos de ellas, se van a incrustar en nuestro corazón, ¿no? Y nos vamos a aferrar. Dice Habacuc, capítulo 2. A veces no le sale. Estoy seguro que por eso no le salió. Amén. Dice el profeta ahí, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me quede. ¿Y qué he de responder tocante a mi qué? Mira, el profeta Habacuc, no sé si has leído ese libro del profeta Habacuc. En el primer capítulo Dios, él estaba reclamando a Dios, ¿no? Del por qué las cosas no estaban sucediendo. Y entonces él empieza a hablar ahí y dice, velaré para ver lo que se me quede. Se me dirá, tocante a mi queja, dice. ¿Y qué me ha de responder tocante a mi queja? Verso 2, dice, y Jehová me respondió. ¿Y qué le dijo? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en qué. En ella. Verso 3, y ahí le dice, y aunque la visión tardará, aún que por un tiempo, más se apresura hacia el qué. Hacia el fin. Y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo. Porque sin duda que. Mira, dile al que está a tu lado, Habacuc. Estaba reclamando. Antes de tiempo. Ella le estaba diciendo a Dios que por qué no habían sucedido las cosas. Y dijo Dios, la visión y todo lo que yo les he dicho aún tardará. ¿Por un qué? Por un tiempo. ¿Y qué le dice? Mas se apresura hacia el qué. ¿Qué significa ese? Más se apresura hacia el fin. Tranquilo, está ¿qué? Avanzando el tiempo. Y después le dice, y no mentirá. ¿Y no qué? Y no mentirá. Y luego dice, y aunque tardare. ¿Sabes qué no dice eso? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Tranquilo, ese desesperadito de Habacuc. ¿Te me qué? Te me aplacas. Porque lo que la gente quiere son las cosas ya rápido. Y más aquí todos rápido, que se haga rápido. Si ya hice cambios, rápido. Quiero que los cambios de qué? Se den. Que la bendición llegue y dice el Señor, hey, bueno, tranquilos.
La promesa está ahí. Y vendrá. ¿Y no qué? Y no tardará. Y más se apresura hacia el qué? Hacia el fin. Y no mentirá. Y dice, espéralo. ¿Sí entendemos ese qué? Espéralo. ¿Por qué? Porque sin duda vendrá y no qué? Y no tardará. Él conoce los tiempos. ¿Cómo se puede ver que una persona no está lista para recibir las cosas? Cuando se desespera. Y ya lo quiero y... ¿Qué hizo el hijo pródigo, hermano, con el Señor? Ya quería algo que no estaba capacitado para qué? Para recibir. Mira, todavía el padre ni se moría, ya quería la herencia. ¿Sabes qué le digo? Ojalá y te mueras ya, pero primero échamelo. Échame la herencia. A él no le importaba si vivía o no vivía, hermano. Lo que él quería era adelantar los tiempos. Y Dios nos deja esa parábola para que veamos que adelantar los tiempos sin proceso, sin madurez, sin estar preparados para recibir la bendición es una bala casi aquí, mira. Porque si no estamos capacitados para recibirlo, lo vamos a derrochar. Y no solo eso, podemos terminar ¿qué? Mal. Dice el capítulo 3 del mismo Habacuc. ¿Cuánto les está hablando, papá Dios? Amén. Mira, Él es el dueño de nuestro futuro. ¿De qué tememos? Cuando Él dice yo soy el principio y el fin, ¿qué nos está dando a entender? Tengo tu futuro en mis manos. Solo no te separes de qué? De mí. Jesús lo dijo, porque separados de mí. Dice el verso 3, verso 17. ¿Qué dice ahí? Y aunque la higuera no cae, ni las vides haya que frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados, y no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19, Jehová es mi fuerza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de qué. Fíjate, después de que el profeta Habacuc estaba reclamando que por qué las cosas no pasaban, su mentalidad cambió. Y entonces comienza a decir, ok, no es en mi tiempo. Y aunque los tiempos parezcan malos, yo confiaré y me alegraré en el Dios de mi qué. No, porque a veces pareciera que los tiempos, en lugar de que cambien para bien, cambian para más. ¿No salgo de una cuando ya estoy en qué? No. Y acá está a tu lado, tranquilo. Debes de poner un stop, ¿no? Y pensar dos cosas. Ahí te va, que es lo que estoy viviendo es lo que tiene Dios por mi proceso, o lo que estoy viviendo es por mi necedad. ¿Por qué Israel vivió 40 años, hermano, en el desierto? ¿Por su qué? Por su necedad.
Claro que sabemos que Dios tiene un proceso, pero hay veces que nosotros estamos mal porque somos bien necios, hermano. Y Dios nos pide que hagamos cambios y no los ¿qué? Y no los hacemos. ¿A dónde llevó la necedad a Abraham, hermano? A tener problemas. ¿Dónde terminó Lot? En medio de Sodoma y de qué? De Gomorra. ¿A dónde llevó la necedad a Jonás, hermano? ¿A dónde llevó la necedad a Sansón? Si nosotros nos... Mira, ¿cuántos queremos que Dios nos bendiga? Amén. Diga que está claro. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que estar dispuesto Tienes que estar a dispuesta obedecer su palabra. a obedecer su palabra. No te voltees. Sí queremos que nos bendiga, pero tiene que haber una disposición en nosotros. Sí. Y esa disposición es obedecer su qué? Su palabra. Él ya nos dio una promesa. Y ya vamos a enfocarnos en ella. Pero enfocarnos en ella es obedecer la instrucción. Porque a veces está lo oscuro y la tempestad está azotando nuestra vida, pero no es porque es lo que Dios quiere, hermano, sino porque hemos sido necios. Por eso Dios nos hablaba, hay que transicionar, salir de ese estado. Y a veces si no podemos es porque andamos bajos de pilas espirituales, tratando de meternos ¿con quién? Con Dios. ¿Qué dice Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de qué? Del diablo. ¿Qué es estar firmes? No dejarse batir, hermano. Mira, cuando alguien está batido, difícilmente confía en las promesas de Dios. Y expresa de las circunstancias. Y cuando alguien expresa de las circunstancias, toma decisiones alocadas. ¿Qué? Una persona desesperada, sin recibir consejo de Dios, ¿qué crees que haga? ¿Tomar malas qué? Decisiones. Pero dice el Señor, tranquilo, mira, Habacuc estaba desesperado. Vamos al capítulo 1, ya voy a terminar. ¿Cuánto les está hablando papá Dios? Amén. Mira, dice, profecía que vio el profeta ¿qué? Habacuc. Pero que dice el verso 2, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, ¿hasta qué? Daré voces a ti a causa de la violencia y no qué. ¿Qué le está diciendo el profeta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a qué? A responder. ¿Hasta cuándo vas a permitir que la violencia esté sobre qué? Sobre mi vida. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Verso siguiente, dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la qué. ¿Sabes qué le está diciendo el profeta? Yo veo que no, que la justicia no llega, pues Señor. Que los malos siempre se salen con la qué. Con la suya. Y dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la qué. La justicia. Fíjate lo que le está reclamando el profeta a Dios, amor. Y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, ¿no la qué? No la creéis.
Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran para devorar. Dice, toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes a la burla y se reirá de toda la fuerza. Dijo, ¿sabes qué le está diciendo el Señor? Ya te cansaste, pues aún viene más. Era lo que le está diciendo el Señor después del verso 5, man. Que tú piensas que aún no viene, ¿aún viene qué? Más. Fíjate lo que dice ahí, verso 11. Dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su ¿qué? A su Dios. ¿Qué empieza a decirle en el verso 2 el profeta? Mira, Dios le dice, aún viene más. ¿Y qué dice? No eres tú. ¿No eres tú qué? Desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste, ¿para qué? Para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el ¿qué? El agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que ¿qué? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los ¿qué? ¿Quién los gobierne? Sacará a todos con su anzuelo y los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Para esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sus sahumeríos a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Capítulo 2. Y Jehová le responde. Así dice la palabra. ¿Y Jehová de qué? Le responde. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi fe. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra y el que la leyere ¿en qué? En ella. Y aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe que tranquilo, ¿tú qué? Confía. Aunque veas que las cosas no ¿qué? No cambian. Mira que está a tu lado, confía. Confía. Solo confía en Dios. Solo confía en Dios. Y haz los cambios. Y haz los cambios Que tengas que hacer. que tengas que hacer. Que Él ya te ha hablado. Y que Él ya te ha hablado. Para que puedas ver la bendición. Para que puedas ver la bendición. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ponte de pie. Aparte de salud, Señor. Amén. Mira. Todos anhelamos ver su mano, ¿verdad? Él tiene un futuro glorioso para nosotros. Pero ese futuro va acompañado dentro de las promesas de Dios. Y está ahí. Y en verdad, te digo algo, es glorioso. En la mañana estaba con un joven y le decía, mira, porque él me decía, no se vaya, pastor. Le dije, no es lo que yo quiera, se dijo.
pertenece a mí, sino le pertenece a Dios. Y si hoy Él me dice, toma tus maletas y ahora te vas para allá, pues yo tengo que obedecer. Y le dije, Dios, en los 4 años que yo estuve en este lugar, Él me bendijo. Dije, si tú supieras la cantidad de dinero que Dios me dio en esos 4 años, ni siquiera lo creerías. Y dice, ¿tanto le dio Dios? Dije, pues más o menos como 1.200.000 pesos. En verdad, le dije, sí, mira. De tal tiempo a tal tiempo se pagó este dinero de renta, de tal tiempo a tal tiempo se pagó este otro dinero de renta, de tal tiempo a tal tiempo, y empezamos a hacer cuenta. Y le dije, ahí está la cantidad. Dice, pastor, eso no lo puede lograr nadie, ni aunque trabaje 5 años o 6. Dije, es que para las manos de Dios las cosas son diferentes. Y tal vez no se veía, pero la mano estuvo ahí. Porque sus promesas son el sí y el amén. Y cuando yo vi la cantidad dije, wow, eres tan grande, Señor. Pero sé que eso está dentro de tus promesas, dentro de ese camino que dice tu palabra de perfección. El que ande en ese camino, por torpe que sea, no tropezará. Cuando Él dice, el medio de ese camino es el que Él ha trazado, dentro de ese plano, de eso que Él tiene, ¿para quiénes? Para nosotros. Pero cuando uno se sale tantito, vienen los problemas. Así que tómate de Él, hermano, y caminemos dentro del consejo de Él y de su palabra, para que podamos ver la bendición. Así el pastor, ¿para qué nos dice esto, pastor? Porque la bendición está ahí. En el cielo hay una fuente inagotable de recursos, hermano. Y no importa a dónde vayas, si Él te está moviendo, Él tiene un futuro para ti glorioso. Porque eso va dentro de sus ¿qué? De sus planes. Pero que Él te mueva, no que tú te muevas. Porque a veces nosotros nos movemos por nuestras emociones o por no querer enfrentar situaciones en nuestra vida, hermano. Y habrá gigantes que tendremos que derribar en el camino. Canaán estaba llena de gigantes, hermano, que Israel tenía que derribar. La bendición estaba ahí, pero había que luchar. Goliat no fue el único gigante que había, porque es uno de los valientes de David derribó a un hermano de Goliat, hermano. En el camino nos encontraremos con enemigos que tendremos que derribar. Si tú ves el proceso de Israel, ellos quisieron darle la vuelta y no enfrentar a ciertos enemigos, pero tenían que enfrentarlos. Porque dentro del plan de Dios, para hacernos crecer, está ahí. Pero esos gigantes no son mayores que el gigante que va delante de ti. Y Él te dará las armas y te dará la estrategia para que lo derribes. La estrategia que le dio a David fueron 5 piedras que tomó del río. Y esas 5 piedras representaban los 5 gigantes que había y que había de derribar en su vida. Así que tomémonos de Dios, hermano, porque en Él somos más que victoriosos. ¿Me digo que está con la no temas? Porque su futuro está en sus manos. Y gran Padre, gracias. Te bendigo. Te doy gracias por esta palabra, Señor.
Gracias. Amén. Y amén. Dan un aplauso.